Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentren en este mundo, les habla su voz venido Eriate y Fa, Ola, Oló, Batalá, dándoles un saludo afectuoso, cariñoso y respetuoso, como siempre que hacemos nuestras directas. Hoy, día de directa intermedia, día de directa de temas propuestos por ustedes, queridos hermanos y queridas hermanas. Gracias a las personas que tengan a bien conectarse un ratico con nosotros. Yamani, saludos desde Venezuela. Gracias a las personas que tengan a bien conectarse un ratico con nosotros. Y a las otras personas que nos ven en retransmisión también les mando un saludo afectuoso y cariñoso. Hoy, como ustedes ven, le pusimos a la directa 2 en 1. 2 en 1 porque vamos a tratar dos temas propuestos por ustedes mismos, ¿no? Y que tienen que ver uno con el otro de cierta manera, porque vamos a tratar temas de la religión. Y el primer tema que vamos a tocar, queridos hermanos y queridas hermanas, es que vamos a hablar de la internacionalización de la OCHA o de nuestra religión cuando sale de Cuba, y pudiéramos darle un subtítulo así como local o internacional. Y eso tenemos que nosotros saberlo manejar y tener en cuenta. Nosotros nos hemos dado cuenta, ya con la experiencia adquirida que tenemos de los años, que no es lo mismo ser religioso en un país que en otro. No es lo mismo. Porque los modismos cambian, las costumbres cambian, la forma de expresarnos cambia, incluso los tiempos, los verbos, los adverbios, los tiempos de conjugaciones también cambian. Y les voy a poner un ejemplo, nada más aprovechando que hay hermanos venezolanos aquí conectados, que se los agradezco de antemano. Saben el especial afecto y cariño que siento por Venezuela. Especial. Ustedes, todo el mundo sabe que mi corazón está partido en dos. La mitad es cubana y la mitad es venezolana, en igualdad de condiciones. Pero les voy a poner un ejemplo. En Venezuela no es lo mismo ahorita que en Cuba. Y entonces, por ejemplo, cuando yo le decía a mi esposa, te llamo ahorita, ella pensaba que era que la llamaba en el acto, ¿no es así? En ese mismo momento. O sea, lo que para nosotros es ahora. En Venezuela, ahora es después, y para nosotros ahora es en ese mismo momento, en el acto. Y entonces ahí empieza uno a tener dificultades a la hora de la comunicación. Aunque a ustedes les parezca increíble, ¿verdad? A mí, aunque hablábamos el castellano, gracias a las personas que le están dando like, si pueden compartirla, se lo voy a agradecer también. Mauri, saludos, mi hermano. Un abrazo. Oye, ¿cómo está la cosa? Cuéntame. Cuéntame cómo está todo, mi hermano. Diosoto y saludos, saludos. Y le decía que, aunque a ustedes les parezca increíble, cuando yo llegué a Venezuela, los primeros días, a pesar de que hablábamos el castellano, todo, me costaba un trabajo tremendo entendernos. Precisamente por estas cosas de las conjugaciones, la forma, los verbos, los tiempos, los modismos, las maneras. Y eso se refleja en la religión. Eso se refleja en la religión. Por ejemplo, nosotros decimos hacer, consorte, monina, que volá, ¿verdad? Saludos, Gustavo. Oye, nosotros también, Mauri, nosotros ya tú sabes, con el candado tirado por fuera, encerrado, pero aquí no vayan a salir ustedes, cuídense por allá poquito que la cosa está en candela. Bueno, le decía, nosotros decimos que volá, hacer, monina, consorte, mi hermano, ve bajando para que cojas piernas, etc. En Venezuela dicen pana, ¿verdad? Pana, panadería, y así, tienen sus propios modismos. Y eso me costaba mi trabajo.
Ahora, ¿cómo se manifiesta esto en la religión? Eso me hizo pensar muchas cosas, ¿verdad? Imagínense, en el caso de nosotros, los cubanos y los venezolanos, que tenemos tanto, pero tanto en común, pero demasiado, ¿me entiendes? Demasiado en común y nos entendemos a la perfección cuando salimos para Europa. Me pongo a pensar yo, cuando vamos a otras tierras, donde sí no hay punto de contacto más allá que el idioma. Imagínense que sea en otro idioma. ¿Por qué hago este preámbulo, queridos hermanos y queridas hermanas? Porque nos hemos tropezado con muchas personas que nos escriben porque no entienden su itá. No entienden su itá. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la evolución de las personas que tenemos la responsabilidad de hacerle un itá a otro, de aconsejar a una persona cuando no somos capaces de evolucionar y de salir de la localidad de donde nosotros venimos y convertirnos en internacional? Por ejemplo, y aquí vamos a hablar de los refranes. Imagínense que usted esté consultando a una persona o le haga santo a una persona y esté haciendo itá y la persona le venga como cana y usted lo primero que le diga es que a veces en la basura se encuentra la felicidad, ¿verdad? Usted le diga eso a la persona. Está flojo. Y esa persona, perdone, y esa persona a la que usted le dijo eso, esa persona sea de recursos económicos, sea una persona que tenga una vida promedio alta y que en su vida haya ido ni a botar la basura. Hagamos ese ejercicio mental, queridos hermanos, que usted le diga a ese tipo de personas que a veces en la basura se encuentra la felicidad. ¿Qué es lo que va a pensar esa persona? ¿Que tiene que ir a la basura a buscar y a encontrar algo que le va a hacer feliz? Ahí donde empezamos nosotros a perder valores, a perder criterios y a perder peso específico en el mensaje que nosotros nos estamos dando. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado personas dando mensajes y mensajes religiosos positivos, pero que no abren la mente a que ese mensaje no le está llegando nada más que a los de su localidad, sino está siendo un mensaje internacional. Y cuando yo digo por aquí, hacer monina consorte, todos los cubanos me van a entender. Y los venezolanos que se han rodeado con cubanos me van a entender. Y quizás los panameños me van a entender. Y los mexicanos que sean ahijados de cubanos y que han ido a Cuba me van a entender. Pero un italiano que nunca haya ido a Cuba, pero un francés, un español u otra persona de otras tierras que no haya tenido ese roce con los cubanos, no nos va a entender. Entonces, no podemos nosotros criticar a las personas que tratan de mantener un lenguaje, como se dice en el argot novelero, neutro, para hacerse entender. Porque esas personas se están haciendo internacionales. Están llevando la palabra de oricha, de oricha, a otros lugares. Por lo tanto, hay que adaptarse. Entonces, como le decía, imagínense ustedes que usted le diga a una persona de recursos, en la basura a veces se encuentra la felicidad. ¿Usted cree de verdad que esa persona, los he visto los gitases, caballero, ¿ustedes creen que de verdad esa persona va a sentir amor por oricha? Cuando uno que está sentado en estera solo le transmite un refrán y a veces no le explica y muchas veces no le explica y esa persona se va con el sentimiento de que tiene que ir a un latón de basura a buscar algo que le va a hacer feliz. Yo creo que hay que reflexionar un poquito sobre eso a la hora de decir un refrán. Y yo me pregunto, ¿será necesario de verdad
decirle un refrán a una persona obligatoriamente para que esa persona sepa que tú sabes lo que tú le estás planteando, o para demostrar sabiduría, o será preferible mejor transmitir el mensaje y la interpretación del refrán sin mencionarlo. Es una pregunta que yo me hago. ¿Verdad? Les pongo otro ejemplo. Dos hermanos, 3, 4 hermanos, que dificultades como tenemos todos los hermanos, todos los que tenemos hermanos aparte, se llevan sumamente bien, y han crecido y sobrino para aquí, mi sobrino para allá, y hermano. Y que yo le diga a una persona en el yoco, flecha entre hermanos, a una persona que entra ciega, como dice Rosso aquí, que te abre los ojos ante la vida. Una persona que entra ciega, que además entra con una madrina o con un padrino que tampoco sabe nada de Ocha, que tampoco sabe nada de Dilogún. Y entonces yo le diga a una persona que tiene las mejores relaciones con su familia, que me vino en el yoco flecha entre hermanos, y que yo lo ponga a pensar de que su hermano es su enemigo, y que el día de mañana el hermano le va a clavar una flecha por la espalda. Díganme ustedes si es necesario eso, o si eso provoca algo positivo en las personas que nosotros nos estamos iniciando, ¿verdad? Porque como les dije, de país a país, de localidad a localidad, de región a región, cambian mucho las cosas, cambian mucho las interpretaciones. Y entonces, lejos de nosotros aquí funcionar para unificar familia, para crear el amor, para fructificar en la vida, estamos haciendo todo lo contrario, sencillamente por querer demostrar que somos unos sabiondos en decir refranes, queridos hermanos y queridas hermanas. Les pongo otro ejemplo y si quieren pueden empezar a ayudarme aquí a poner ejemplos. O sea, las cosas están en el aire. ¿Qué cosas están en el aire? Los he visto, hermano. Las cosas en el aire. ¿Qué es lo que está en el aire? ¿Qué es lo que usted provoca cuando usted le dice a una persona las cosas en el aire? Que se ponga a mirar para arriba a ver qué es lo que va a caer. Porque no entiende. No entiende. Y son esas personas que hoy en día tienen 10, 15 años de consagración y todavía no entienden lo que le dijeron. Buenas noches, Julia. Y son esas personas que decíamos que tienen 10 o 15 años de consagración y no entienden su itá. Porque cuando usted le dice a una persona, las cosas están en el aire, ¿qué es lo que le está queriendo decir? Mariano, ya estoy en el 15. Ya voy sí, por el 15-21, como dicen algunos por ahí. Pero por YouTube, ¿no lo has montado, mi amor? Ya mi esposa lo montó. Y entonces, ¿qué es lo que usted le está queriendo decir? Ah, ¿saben por qué? Porque nuestra mente nos traiciona y no evolucionamos al entendimiento. No evolucionamos al entendimiento. El Odun Mariano solo lo hago los domingos. Exacto, gracias mi hermano Coña Central, saludo. Una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero. Primero, todo el mundo sabe lo que es un borracho. Segundo, hay países que la bodega, miren, aquí donde yo estoy, la bodega es un lugar donde se guardan las cerámicas de construcción. Eso es una bodega. Y entonces la gente piensa, puede pensar aquí, por ejemplo, que cuando usted le diga una cosa, piensa el borracho y otra el bodeguero, que obviamente su mente lo va a ubicar en un borracho y la otra parte lo va a ubicar en una persona que despacha cerámica para piso. Y dice que tiene que ver una cosa con la otra. Y tenemos que entender que estos son refranes o dichos populares
que se pusieron en Cuba para que las personas pudieran entender lo que se le está diciendo. Eso se llama localidad. Pero cuando salimos de Cuba, ya no se pueden emplear esos mismos refranes, o hay que buscarle otra redacción o otra manera de explicarle a las personas. Porque no te van a entender. Y repito, son la gente que tienen 10, 15 y hasta 20 años con una libreta editada y no entendieron nunca nada. Y otras peores, que las madrinas le quitan las libretas y no se las dan nunca, porque ni ellos mismos entienden lo que le dijeron. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado a la hora de hablar por aquí. Hay que tener cuidado a la hora de hablar por aquí, porque el fenómeno que se vive en Cuba no es el mismo que se vive en otros países. La manera y la forma con la que se habla en Cuba no es la misma con la que se habla en otros países. Y nadie puede ser objeto de crítica porque trate de adaptar el lenguaje, el vocabulario y la manera de hablar y el consejo al país donde está viviendo. Así seamos cubanos de donde sea. Porque no prevalece una cosa por la otra, queridos hermanos. Porque ahí demostramos que no somos capaces de evolucionar y no evolucionamos con la ocha. No evolucionamos con el oricha. ¿Para qué entonces a la tierra que llegue haz lo que viere? ¿Para qué? Si yo voy a llegar aquí y yo le digo a una gente, consorte, monina, de cobio, que volá, y no me entienden. No me entienden, se me quedan así, mirando así, paralizados como diciendo, ¿qué es lo que está diciendo esta persona? Entonces una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero. Uno dice, sí, es verdad. Quizás el borracho y el bodeguero piensen diferente, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? La aguja que lleva el hilo. La aguja que lleva el hilo. ¿Usted sabe lo que se imagina una persona aquí? Una aguja con un hilo. Una persona cosiendo. El perro tiene 4 patas y agarra un solo camino. ¿Se imaginan un perro parado entre 4 caminos o partido en 4 partes o indeciso para saber para dónde va a coger? Pero eso no tiene nada que ver con su... No tiene nada que ver con su profecía. No, pero eso es un cubanismo. No tiene nada que ver con su profecía. Y entonces hay que ir adaptando el vocabulario. Por eso yo veo por ahí gente que, oye, es así, que es lo máximo, que no sé qué. Lo máximo si no entienden ni lo que le están hablando. Después cuando hablamos en privado no entendió nada. La cabeza es la que lleva el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo le traduzco yo a una persona ese refrán? ¿Cómo se lo traduzco yo a esa persona? Ah, hay que tener preparación. Hay que tener preparación. Pero para hacer eso, Yamani, hay que tener preparación, porque todo el mundo se aprende los refranes de memoria. Y llegamos a Groenlandia, a Francia, a Inglaterra y decimos los mismos refranes de siempre. Y la gente no lo entiende, Yamani. Minerva, saludo. Ya. Entonces hay que explicarle a las personas la traducción del refrán. Más que decirle refrán, hay que explicarle la traducción del refrán. Porque caemos en la localidad y perdemos la posibilidad de mandar un mensaje positivo. Porque ¿qué tú le vas a decir a una persona en Inglaterra? Sacar agua en canasta. A un inglés, sacar agua en canasta. ¿Qué es lo que va a pensar ese inglés? Se lo digo porque lo veo a diario. Lo veo. La gente me escribe, me mandan, me dicen, porque no, ¿qué cosa es sacar agua en canasta? No seas malagradecido sacar agua en canasta. La persona se va a imaginar lo mismo que se puede imaginar cualquier otro ser humano. Una persona sacando agua con una canasta. Sacando agua con una canasta diciendo, este será mongólico o mongólica. En un río sacando agua en canasta cuando sabe que la canasta tiene la urdimbre separada y se sale todo el agua.
Pero eso, ¿qué le aporta a nivel de ocha? ¿Qué le aporta a nivel de ocha? Atando cabos se hace una soga. Todos estos son ejemplos. Todos estos son ejemplos. Y pueden ustedes poner ejemplos ahí. Por eso es que yo digo, queridos hermanos, ¿qué vale más, decir el refrán o hacer la interpretación? ¿Qué es lo que vale más, decir el refrán o hacer la interpretación? Desde mi punto de vista, yo creo que vale más hacer la interpretación que decir el refrán cuando uno está afuera. Caballero, porque repito, en Cuba, miren, para que nos entendamos, cuando una gente está en horas bajas, todo el mundo le dice, hacer estás en Osorbo, y todo el mundo entiende, sea religioso o no sea religioso, todo el mundo sabe en Cuba qué cosa es estar en Osorbo. Y cuando uno tiene 3 pesitos en el bolsillo, o se compró una ropita, o tiene una noviecita nueva, o se compró un carrito, o lo que sea, todo el mundo dice, fulano está en Iré. Y todo el mundo lo entiende, porque todo el mundo en Cuba, sea evangélico, sea lo que sea, ha tenido contacto o tiene contacto con la religión, y es un modismo natural en nosotros. Pero yo no le puedo decir a una persona que no tiene contacto con esto, que estás en Osorbo, porque no me entiende. No me entiende. Entonces no podemos nosotros, como Oloriza, imponer una realidad sobre otra. A la tierra que llegue, haz lo que viere. Y aprende de esa tierra. Adáptate a esa tierra. Y transmite el mensaje de esa tierra, de Oricha, en esa tierra, de acuerdo a como ellos lo hacen. Nosotros decimos tío, hacer en España dicen tío. Para nosotros un tío es el hermano de mi papá o de mi mamá. Aquí dicen ñaño. Exactamente. Exactamente. Así mismo es. Entonces, aquí dicen ñaño, en México dicen cuate, no sé, miles de modismos. Y no es que tú tengas que cambiar tu esencia, es que el mensaje de Oricha va más allá de la nacionalidad y de la localidad, queridos hermanos y queridas hermanas. Va mucho más allá. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Usted sabe cómo se llama eso, queridos hermanos y queridas hermanas? Evolución. Evolucionar. Evolucionar. No tiene otro nombre. Y no podemos nosotros pensar que una persona evolucionó y sea un retroceso. Ustedes no saben la cantidad de cosas que yo aprendí en Venezuela. Y ustedes no saben la cantidad de cosas que yo he aprendido aquí, donde yo estoy. Y ciertamente, yo tengo que decirlo así, uno sale y se cree poseedor de toda la espiritualidad del mundo. Y uno sale y conoce a otras personas y se da cuenta que por favor, que la espiritualidad está regada en todo el mundo. Y que hay personas que están, como decimos en Cuba, escapados. Pero yo no le puedo decir a una persona aquí que está escapado. Porque si una persona está escapado, va a pensar que está huyendo de algo. ¿Me comprenden? Entonces eso se llama evolución. Yo no puedo decirle a una persona en Osbara, mira, habla la calabaza. Habla la calabaza. Díganmelo ustedes, queridos hermanos. Yo sé que casi todos ustedes están consagrados, la mayoría de las personas que están consagradas y me entienden. Pero hagamos el ejercicio anterior.
a cuando, bueno, en el caso de nosotros sí sabíamos, pero las personas antes de consagrarse, despójense de la consagración, lleguen a donde están oloriza, que le saque el bar y que ese señor o esa señora le diga, aquí habla la calabaza. ¿Qué es lo que se van a imaginar ustedes? Una calabaza hablando. Una calabaza hablando. Dejémonos de cuento y de mentira. Las tres lluvias. Muy bonito, las tres lluvias. Mira, en este Odun nacen las tres lluvias. No, sí, la de hierro, la de joya y la de alma. Quiere decir que en este Odun a mí me va a caer una lluvia de hierro, una lluvia de alma y la última va a ser la lluvia de dinero si sobrevivo. Yo lo estoy compartiendo con ustedes porque es las cosas que me escriben y que me dicen que conversen los días intermedios. Porque ustedes saben que los domingos hacemos Odun por YouTube. O sea, que me va a caer a mí o sea, tengo que tener cuidado con la lluvia porque si no me va a caer una lluvia de hierro, una lluvia de lanza o me va a caer después al final, si sobrevivo, una lluvia de dinero. Como si Olofi fabricara dinero de arriba y me fueran a caer monedas de oro. Imagínense. Imagínense, mira ese comentario que bueno nos dice la mía Julia. A ella le dijeron estira las manos hasta donde alcance. Y después de 8 años, es que lo vine a entender porque alguien se lo explicó. Pero tuvo que pasar 8 años para poder entender. ¿Qué es lo que se imaginaba la hermana? Seguramente, ¿hasta dónde estiro las manos? ¿Hasta aquí? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué tengo que estirar las manos hasta allá? Entonces es una corriente, queridos hermanos y queridas hermanas, que se ha propagado ahora entre nosotros los olorizas, sobre todo entre los que estamos adentro y los que estamos afuera, de cualquier nacionalidad, de criticarnos unos a los otros por esto. De criticarnos ahora unos a los otros por esto. Caballeros, hermanos y hermanas, hay una pila de gente. Una pila, fíjate. Para nosotros una pila es lo que por donde sale la llave. En Cuba también le dicen pluma. La llave por donde sale el agua. La pila del control, o sea, pero es un modismo. Hay una pila de gente que están fuera de Cuba, que están escapados. A los cubanos se lo estoy diciendo. Botella, ron, tabacabano, como decía Oricha. Escapados. Y que no son cubanos. Y hay que respetarme, ¿oyó? Hay que respetar porque tienen tremendísimo H y tremendísima espiritualidad. Dejémonos ya de hacernos los nada de nada, porque al final esto no es propiedad de nadie. Esto no es propiedad de nadie. Y cada vez que llega a algún país y se propaga como el COVID, porque esto se propaga como el COVID, alcanza la propia característica del país de donde se está dispersando. Porque si no, en Cuba no estuviéramos dando coco de ese tipo, tuviéramos que ir a Nigeria a buscar el coco de ellos. ¿Me entiendes? Porque si no, la entrega a mano rula no fuera de la misma manera. Porque si no, la consagración solo fuera pata y cabeza. Pero se adaptó a las realidades del país. Igual cuando llegó a otros lugares. Que otros países tengan mucha similitud con Cuba y se pueda llevar de la misma manera, más o menos, está bien. Pero hay otros países que no. Hay otros países que no. Y la grandeza, y en este caso voy a hablar de los osbases, la grandeza de los osbases es hacer llegar el mensaje que se entienda. Que se entienda. Saludos, saludos y bendiciones. ¿Cómo está mi gente de Argentina? Sí,
Sí, ahora sí te identifiqué. Saludos y bendiciones. Esa es la grandeza del Oloriza. El sitio. Saludos, Luigi. Saludos. Mira, y miren, madrina, bendiciones. Bendiciones. Entonces, fíjense, ya hoy en día, yo digo muchas cosas, en mi vocabulario yo tengo incorporadas muchas cosas que no son propias del cubano. Y mi esposa tiene muchas cosas incorporadas que no son propias de los venezolanos. ¿Me entiendes? Porque es el intercambio natural de nosotros los seres humanos. Entonces, está bueno ya de creer que porque estamos en cierto y determinado lugar somos los poseedores de la verdad y le llenamos la libreta de refranes a las personas y las personas no lo entienden. No lo entienden. Ahora, hagan llegar el mensaje, a veces sin decir el refrán, pero dándole explicación. ¿Por qué las cosas están en el aire? ¿Qué quiere decir eso? Explíqueselo a las personas. ¿Por qué estire las manos hasta donde alcanza? Explíquele a las personas. ¿Por qué la aguja que lleva el hilo? Explíquele a la persona. ¿Por qué en la basura a veces se encuentra la felicidad? Explíquele a la persona. ¿Por qué razón flecha entre manos? Explíquele a las personas. ¿Por qué razón el perro tiene 4 patas y agarra un solo camino? ¿Por qué razón una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero? No le llenen la libreta de refranes a las personas, de refranes cubanos. A las personas que al final no entienden nada de lo que está puesto ahí. Por eso esa es una de las razones por la cual hoy en día hay tantas divisiones. 2 líneas paralelas que no se unen. ¿Qué significa eso? Y entonces nos ponemos hoy en el siglo XXI a criticar a aquellas personas que hacían unidad de una hoja. Santiago, hermano, bendiciones. A criticar a esas personas que hacían unidad de una hoja, pero en esa hoja te decían todo lo que tenía, todo lo que llevaba tu itá. Todito te lo decían ahí, directo al pulmón, directo al corazón. No fallaban. No tenían necesidad de llenar 3 ni 4 hojas. Porque cuando uno llena 3 y 4 hojas, ¿verdad? Es no solo que está haciendo, no solo que se está creyendo que es el más grande o la más grande para impresionar a la persona, sino porque está divagando. Está divagando. Y por supuesto, si yo me siento en el lenguaje y a cualquiera le digo, no, en tu trabajo hay envidioso. ¿En qué trabajo no hay envidioso? No, que tú tienes una vecina chismosa. ¿Quién no tiene una vecina chismosa? Ah, otra cosa es que yo le digo a una persona de 30 años de matrimonio, con nieto, con hijo, con de todo. Tu mujer te va a ser infiel. Déjense de falta de respeto, caballero. Aprendamos a internacionalizarnos. ¿Sí? A internacionalizarnos. Y a transmitir el lenguaje, el mensaje, más que el lenguaje, el mensaje de Oricha, según donde estemos. Y entendamos que lo mismo que se vive en Cuba no es lo mismo que se vive afuera. Oye, miren, caballero, mi yubona está aquí. Caballero, uno en Cuba tenía para hacerle el trono a los santos, tenía que ir a Galeano, madrina, era Galeano, ¿verdad? Y ahí uno compraba tela de sábana. Tela de sábana. Cuando yo llegué a Venezuela, que llegué a Quinta Crespo. Ochun, saludos. Gracias por estar presente, bendiciones.
Cuando yo llegué a Venezuela, a Quinta Crespo es una calle que hay tiendas esotéricas, que muchos, saludos FIFO, mi hermano, desde Australia, que muchos en esa calle se ponen IDS, pero no son ni consagrados y son hasta colombianos. Pero lo que venden es locuras y maravillas. Cuando yo llegué a esas tiendas esotéricas, no a la de Dolores, madrina, ahí, a la de Dolores, que uno llegaba ahí a Dolores, a la Crey, Dolores y bajaba, y ahí estaba el yerbero, y uno tenía que ir a comprar las soperas, que yo fui con Wilfredito a comprarlas atrás de la Asociación Cultural Yoruba, que había una tiendecita ahí en La Habana. Y era lo que había. Y cuando uno llega a Quinta Crespo, los ojos se le botan a uno para afuera. ¿Se da cuenta? Entonces todas las cosas cambian. Todas las cosas cambian. Por eso yo te decía, Santiago, que es mejor, y pienso yo, que es mejor dar una interpretación que no mencionar el refrán, dependiendo de la persona que uno tenga delante. Dependiendo de la persona que uno tenga delante y dependiendo del lugar donde tú estés. Dependiendo del lugar donde tú estés. Porque arroz con gris solo comemos nosotros. ¿Me entiendes? Arroz con gris solo comemos nosotros. No es que los demás no lo coman, pero el secreto está ahí. Pero una pizza 4 quesos, caballero. ¿Cómo se llama? Una hamburguesa ahí en Caracas, esa que son 5 pisos así. Una sopa venezolana. Y así sucesivamente, la mamajuana, lo otro. Cada cual tiene sus características. Y eso hay que saberlo apreciar. Y cuando no apreciamos eso, estamos cortando la palabra oricha. Porque ¿cómo es posible personas con tantos años de consagración y que no entiendan sus itases? Sencillamente porque van allí y le llenan la libreta de refranes y nadie entendió nada. Y después llegan a sus países y le dicen, madrina, ¿qué usted me quiere decir eso? Y la madrina tampoco sabe. Aruba, bienvenida. Ya las extrañaba, dije, ay, mi gente de Tenerife me abandonaron hoy. Ya estaba alicaído. Mira, y hablando de alicaído, auratiñosa, pitirre, por alto que huele el aura, siempre el pitirre la pica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Imagínense que yo me siente con una persona de Islas Canarias y yo le diga, por alto que huele el aura, siempre el pitirre la pica. ¿Qué me va a decir? ¿Qué cosa es un aura? Un aura, Aruba nos puede explicar qué es el hilo energético, quizás el aro energético que nos cubre, que tiene diferentes colores. Yo no soy especialista en eso, pero más o menos por ahí van las cosas. Eso es el aura. Pero para nosotros el aura es el samuro en Venezuela, el auratiñosa. El pitirre es el pajarito chiquitico que no es canario, no es un pajarito silvestre que sea en Cuba. Yo no sé si sea en otros países. El cucarachero, dice mi esposa que le dicen en Venezuela. Y entonces tenemos que internacionalizar nuestro vocabulario. Pero ¿saben por qué no lo entienden? Porque el ego nos come. El ego nos come. Y es lo que está mandando hoy en día el ego. Y no estamos haciendo consagraciones como las tenemos que hacer. Estamos haciendo consagraciones solo para captar a esa persona y poderle demostrar a esa persona que yo sé más que tú. Como decía Pérez. Compartan, queridos hermanos, denle like por favor para que no me tumben la directa, se los agradezco muchísimo.
Nadie los va a regañar por compartir la directa de este humilde servidor aquí. Nadie los va a regañar. Si sus padrinos o sus madrinas los regañan, escríbanle y díganle que les dé permiso. Se lo voy a agradecer muchísimo. Porque a veces el mensaje no llega y por eso las redes están inundadas de malos mensajes y de malos ejemplos. Queridos hermanos y queridas hermanas. Entonces el ego nos come y entonces sucede todas las cosas que suceden. Gente que salen, que llegan a otros lugares, ¿verdad? Y entonces consagran 3.000, 4.000 personas y no tienen nada. Y no saben nada. Yo, Isabel, ya, menos mal. Bendiciones. Ya con Aroguá, aquí están mi gente de Canarias, aquí están. Muy bien, díganle a sus padrinos, a sus madrinas, yo el respeto para todos ellos y todas ellas, de verdad. Y nosotros por aquí no transmitimos mensajes en contra de nadie, ni mucho menos. ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta esas cosas. Que no podemos tener el mismo vocabulario en Cuba que fuera de Cuba. Y nadie de los que está en Cuba se puede sentir herido porque haya otros bases fuera de Cuba que estén haciendo un trabajo bien hecho y que tengan un vocabulario diferente porque no están cambiando su forma de ser, solo se están adaptando a una nueva realidad. Igual que se adaptaron las personas que llegaron de África a Cuba, igualito es el mismo procedimiento. Entonces no se sientan heridos, no se sientan dolidos ni tocados, ¿me entiendes? El primer tema, Isabel, es vamos a decir, la manera de hablar de las personas a consagrados que están fuera de Cuba, que vienen fuera de Cuba. Y la manera en que le transmitimos los itaces. Por ejemplo, le decía yo al principio que cómo le vamos a decir a un italiano que tenga dinero o que sea de dinero y que nunca en su vida haya ido ni siquiera a un supermercado a comprar un litro de leche, que le vengan Ocana, que en la basura se encuentra la felicidad. ¿Cómo esa persona va a metabolizar ese mensaje? Ese es un mensaje de oricha para esa persona. O sea, ese ser humano va a tener que ir a un latón de basura a buscar algo que le va a traer felicidad. Obviamente que no. De eso se trata. De eso se trata. Porque se vive diferente. La realidad es otra. La realidad no la puede asumir Cuba como el centro de la humanidad en la OCHA. Estamos y estaremos equivocados siempre si lo asumimos así. Y lo que hay es que rendirle moforibales a esas personas que están fuera de Cuba y que han consagrado a muchas personas de otras tierras. Porque han llevado el mensaje de oricha a otras tierras donde no había entrado. Y que, como dijimos, se propagó como el COVID-19. Y que gracias a eso usted se puede encontrar un consagrado en Rusia, un consagrado en Grecia, en Japón, en Dinamarca, en Noruega. Ya no digamos España, porque en la madre patria, bueno, vamos a decir que es más común. En Alemania, en Noruega, caballero. En Japón. Sí, en China. El padrino de mi hija ha consagrado personas de Rusia, ruso. ¿Cómo le vamos a transmitir el mensaje? Tenemos que quitarnos esa hipocresía, de verdad. Tenemos que quitarnos esa careta, que no sé si es la Ollá o la de Olócun, pero tenemos que quitarnos esa careta ya. Y dejar de hacer hincapié en eso y hacer el hincapié en el mensaje religioso, que al final es lo que importa.
Sí lo he visto, Luigi. Sí lo he visto. Sí lo he visto. Y lo hacen súper bien. A su manera, con su tumbado, pero lo hacen súper bien. Entonces tenemos que quitarnos esa careta ya. Porque entonces nos ponemos, creemos que está en peligro nuestro reinado. ¿Qué reinado? Así es, así es. Es verdad lo que tú dices, que entre nosotros mismos hablamos diferente. Entre nosotros mismos en Cuba hablamos diferente. Y en Venezuela también tienen su tumbadito entre diferentes estados. Porque es propio, es característico. Y eso hay que saberlo manejar. Exactamente, Isabel. Y ese es el primer tema. Porque hoy en día se ha desatado. Ya no es una guerra en contra de las malas prácticas. Ya no es una guerra en contra de visibilizar las cosas malas que se están haciendo y de los malos mensajes. Sino ahora es una guerra para distorsionar el mensaje de las personas que nos encontramos fuera de Cuba. Y que no tenemos el mismo lenguaje, que no tenemos el mismo procedimiento, que no tenemos la misma visión ya, porque la cambiamos. Es una guerra del complejo de inferioridad. No tiene otro nombre, me disculpan. Es una guerra del complejo de inferioridad. Porque no es la manera de vestirse. No es la manera de vestirse, porque yo me pudiera vestir mejor para salir por aquí. Pero como ustedes siempre me ven con este pulovito, que nosotros le decimos pullover, y en Venezuela le dicen chemise. Y para mí el chemise era una marca que es Chemise Lacoste, que en Cuba valía tremenda cantidad de dinero. Y en Venezuela usted iba ahí a Caracas, ¿cómo se llama? Mercado Verde, ¿cómo es? A la Cruz Verde en Caracas, ahí por el Palacio de Justicia, ahí todos esos árabes y todos esos ecuatorianos vendían chemise, pero por tonelada, y te daban 3 por 1. Y eso en Cuba, por favor, tener un cocodrilito aquí, por favor. Mira, en España le dicen polo. Quinta Crespo, sí, pero un poquito más para abajo, más para abajo de Traqui, Orange, más para abajo de Traqui. Sí, casi llegando al terminal, ¿te acuerdas? Tú subías la escalerita ahí y ahí mismo empezaba el mercado ese ecuatoriano, aunque adentro del terminal había más ecuatorianos, por arriba. Arriba todo eso era hasta allá, hasta el Palacio de Justicia, eran tiendas. Y ahí usted compraba chemises. Yo tenía unos árabes ahí que usted iba a comprar dos pituzas. Nosotros decimos pituzas, usted le dicen blue jean. Exactamente, ropa barata. Pero de buena calidad. Usted iba a los árabes eso y compraba 3 blue jeans por el precio de 2. 150 bolívares. Y discúlpenme que me digre, pero es para que tengamos en cuenta las diferencias. Las diferencias. Yo en Cuba nunca vi que uno fuera a una tienda y te daban 3 pituzas por 2, ni nada de eso. Ajá, el melón, la sandía. La diferencia. A mí me pasó eso en Venezuela. ¿Verdad? Yo llegaba y decía melón y en Venezuela le dicen patilla. Y para mí patilla es lo que tiene aquí la gente en la cabeza. No, Orange, pero te daban 3. Te daban 3 blue jeans. Cuidado. Por 150. 3 blue jeans por 150. Y entonces estas cosas es lo bonito. Y se ha regado esta guerra, como te decía Isabel, Orange, queridos hermanos, que ahora los que están adentro ya no les importa el mensaje negativo. Ahora es atacar a las personas que no se manifiestan de la misma manera porque están afuera. No porque cambiaron su estilo, porque cambiaron su forma, pero que hay que cambiarla.
¿Cuál es el problema? Yo el otro día vi una hermana que tiene chochún, que no sé cómo se llama, que ella también nos ve de vez en cuando, que vive en Alemania. Oye, esa hermana es humilde igual, pero habla un alemán espectacular y tiene chochún. Y ella va a Cuba y su familia sigue siendo humilde. Y oye, para mí es un ejemplo. ¿Usted cree que ella puede decirle un mensaje en alemán a un consagrado? De la misma manera que se lo dice en Cuba. Y usted la ve sus mensajes por aquí y no es lo mismo. Entonces dejémonos de complejos. Dejémonos de complejos. No, pero Isabel, en Venezuela sí era así. ¿Sabes por qué? Porque uno sacaba la cuenta y si te daban uno gratis. Esos árabes eran una fiera. Eso en Venezuela era una fiera, esos árabes, pues tú ibas a comprarlo uno a uno y te costaban 75. Te costaban 75 uno a uno. Claro, uno siempre sale perdiendo en esas cosas, pero bueno, al final para mí eso era... En Venezuela eso era... Nada, era la época en que en Venezuela había de todo y había dinero. Y 150 bolívares tenía cualquiera en Venezuela. Cualquiera, más pobre. Y entonces eso es lo que hay que entender. Y ese es el primer tema que nosotros queríamos llevarle a ustedes. Que es preferible, pienso yo, decir la interpretación del refrán a una persona para que entienda lo que Loricha le estaba hablando, que no llenarle la libreta de Itá. Que no llenarle la libreta de Itá de refranes y que pase 8 años, 10 años tratando de investigar qué cosas fue lo que le quisieron decir. Porque además yo le voy a decir con todo el respeto. Tienen el derecho de hacerlo. Pero aún y cuando en el caso de nosotros le podamos hacer una interpretación, no tenemos la irradiación de lo que sucedió ahí en ese momento. No podemos bajo ningún concepto cambiar lo que se dijo ahí en ese momento. Sí podemos ayudarle a interpretar y quizás decirle, quizás te quisieron decir tal cosa, mal cual cosa, pero lo que ya está ahí, ahí se queda. Entonces no es justo que además que le cobremos tremenda cantidad de euros y tremenda cantidad de dólares a una persona por consagración y que hagamos tarifas para los cubanos y tarifas para los extranjeros y que además la persona se vaya como mismo vino, ciego. Como dice Shakira, sordo y mudo, algo así. No es correcto. No es correcto. Y fíjense, y les voy a poner un ejemplo para pasar a otro tema. Yo le pregunté a un hermano venezolano que vive en el 23, ¿no? No. Bueno, en Caracas. Oye, mi hermano, mira, hay una muchacha que se quiere coronar Yemayá. ¿Cuánto está el derecho por todo? Y me dijo, $2,000. Algo así. Usted va de Noruega, de España, a cualquier parte del mundo y le van a cobrar los mismos $2,000. Igualito, el venezolano no le va a decir a usted porque usted vino de Singapur. No, a ti porque viniste de Singapur son 5,000. ¿Que las cosas están difíciles? Sí. Pero yo creo que eso es un ejemplo que nosotros deberíamos coger. Porque al final nadie resuelve su problema económico con sacarle 15,000 euros a nadie afuera. Nadie lo resuelve. Porque cuando tú haces 15,000 euros ahora, mañana quieres 30,000. Y después 35,000. Entonces tengamos criterio con esto. Y dejémonos de estarnos dividiendo y estar queriendo minimizar el mensaje de los hermanos que vivimos afuera y que no somos tan chabacanes. Ya.
Ese era el tema que yo quería transmitir. De todas formas, la chabacanería se lleva lo mismo adentro que afuera, dentro de Cuba que fuera de Cuba, porque eso es una cosa que se da por dentro, con uno a donde quiera, y que se llama formación. Se llama formación. Entonces todos nos respetamos, cada cual con su manera. Al que le guste la chabacanería, pues que le guste, y al que no le guste, pues que no le guste. Pero ni el chabacán le puede decir al otro que cambió su forma, ni aquel que no es chabacán debe criticar al que lo es, porque para el mundo colores y para escoger las flores. El segundo tema que nosotros queríamos tratar nos lo sugirió Isabel, y es la diferencia entre Egun y Egungun. ¿Verdad? Y es una cosa muy importante. Y fíjense. Muy importante. Egun, la palabra Egun, para nosotros, se puede interpretar, dice los escritos, que es el culto a los ancestros, el culto a los difuntos, a los ancestros de nosotros, el culto como tal, Egun. Pero para nosotros, Egun lo personalizamos aún más. Lo llevamos a la personalización de la transmisión del mensaje de los difuntos a través de una persona o tal Egun determinado con nombre y apellido. Egungun dice que representa el espíritu colectivo de los antepasados, ¿verdad? A través de sus festividades, y que es exclusivo de los hombres. Egungun es exclusivo de los hombres. El culto a Egun, o sea, vamos a decirlo así, el Egungun femenino se llama Geledé o Geledé. Es femenino. Y que se interpreta, y que es, en el caso de Egungun, es manifestación propia de Oyo. Y las Geledé son Togo, Benín y en Nigeria. Hay una división ahí. Saben que en el caso de Egungun hay un jefe que en mayor cargo se llama Alapini, o a quien le pone Alapinini. Ese es el mayor cargo, que incluso tiene la potestad de controlar a Egun. Fíjense que hay un pata aquí donde se interpreta, donde se lee que Egun tuvo una molestia y se convirtió en un cocodrilo, y el jefe del culto, o sea, el jefe de Egungun, se molestó con Egun y lo sancionó a estar en un estanque de agua hasta que él entendiera que él había echado a perder esa ceremonia y poderle hacer su transición normalmente hacia ser humano, porque fue el espíritu de un cocodrilo el que se apoderó de esa persona. Eso está escrito en un pataquí. Por lo tanto, ahí podemos ver la diferencia entre Egungun y Egun. En Egungun incluso lo describen como un cargo, que está descrito en el Odun Ojuani, creo, si mal no me acuerdo, ese pataquí. Entonces hay una diferencia muy grande. Egungun resulta ser para nosotros en dos variantes, la interpretación masculina y la interpretación femenina. En el caso de Egungun es masculina, su mayor cargo es el cargo Alapini, otros le ponen Alapinini, ¿verdad? Y la Geledé, que es el culto a Egun femenino, que es fundamentalmente, en el caso de los masculinos es de Oyo, y en el caso de los femeninos es Benín, Togo y en Nigeria. Hay una separación ahí. Ustedes saben las situaciones que habla el Odun de lo que hizo la mujer con la festividad de Gungun,
siguió a las personas hasta el bosque sagrado y allí vio a las personas que se disfrazaban, porque en el Gungun las personas se disfrazan tanto en la parte masculina como en la parte femenina, a través de sus caretas y demás. Entonces, yo creo que son dos conversaciones completamente diferentes. El Gungun más basado en la festividad, en el cargo y en el control de Egun, que para nosotros se nos ha transmitido la palabra Egun, ambos que tienen que ver con los ancestros, pero Egun más personalizado, más de posesión, más de individualización. Esa es la diferencia, queridos hermanos y queridas hermanas. Y que Egun tiene muchas ascensiones dentro de la Ocha, ¿verdad? Y tiene muchos pactos dentro de la Ocha. Cosas que hoy no se dicen y que nosotros vamos a decir por aquí porque son secretos públicos, no, pero son cosas que se van perdiendo y como decimos mi esposo y yo, vamos a dejarlo aquí en el éter para las personas que quieran aprender de estas cosas. Por ejemplo, podemos decir que en el Ordun Okana fue donde se le dio a Giaco por primera vez a Egun. Fue donde se le dio a Giaco por primera vez a Egun. En el Yoko se le dio espíritu a la arcilla, al cuerpo del ser humano. O sea, Egun, se le puso Egun al cuerpo del ser humano, espiritualidad. Cuando se mordió la arcilla. En el Yoko, como fue el primer Ordun en morir, fue el primero que hizo Itutu, el Yoko. Y fue donde nació hacer el rincón de Egun, queridos hermanos y queridas hermanas. En Ogundá esclavizó a Egun y lo fundamentó en un caldero de hierro. Eso es Ocha, queridos hermanos. Iroso fue el primero que fundamentó a Egun a través de los huesos. A través de los huesos. Oche fue donde Oche pactó con Egun a través de flores y de los aromas. Y es el capataz de Egun que nació en Oche Tonti y Yoko. Queridos hermanos y queridas hermanas. Obara unificó el caldero del Mayombe con las potencialidades espirituales, naciendo el cordón espiritual de Egun. O sea, en Obara nace nuestra familia de Egun. Odi organizó ese culto a Egun y aceptó las manifestaciones espirituales entre nosotros, naciendo así también el cordón espiritual ancestral en Obara, queridos hermanos. En Eyeunle se le dio a Yerbale por primera vez a Egun, porque estos le rindieron moforibales a Eyeunle, queridos hermanos y queridas hermanas. Osá maldijo a los mayomberos, porque Osá le enseñó todas las ceremonias a los mayomberos, y los mayomberos terminando traicionarla. Osá reinaba con 7 Egun y utilizó a Egun para su comunicación con Olofi. Eso es en Osá. En Ofun fue donde se utilizó a Egun por primera vez como mensajero para Olofi. El mensaje se mandaba a través de Olofi, los mensajes y los fenómenos en la tierra a través de Egun. Eso nació en Ofun. Y se relacionaron armónicamente Egun, Oricha y los hombres, queridos hermanos y queridas hermanas. Indispensable en Iroso. Pero fíjense que las personas, por ejemplo, en Osá inmediatamente mandan a los seres humanos a rayarse
Isabel. Y sin embargo, en la 8 dice que Osá despreció y maldijo a los mayomberos porque Osá le enseñó todos los secretos de las espiritualidades a los mayomberos y los mayomberos después lo traicionaron. Lo traicionaron y por lo tanto Osá despreció a los mayomberos. Por eso hay que tener mucho cuidado, por eso nosotros decimos que hay que tener mucho cuidado con esas cosas. ¿Verdad? En Ojuani, Arayé tuvo muchos pactos con Egún y otros osobos. Y con ese pacto con Egún y esos osobos, formó un ejército. Y en Ojuani nació la palabra de Egún a través del trance en nosotros los seres humanos. O sea, en Ojuani, Egún bajó en un ser humano y pudo manifestar su mensaje. Queridos hermanos y queridas hermanas. Y en Eyila fue donde se fundamentó por primera vez el Pagugún, el bastón de Egún. Y donde se instauró que Egún no entre a las fiestas de Oricha, ni Oricha entre a las fiestas de Egún. Estos son algunos de los mensajes de Ocha que nos pueden hablar a nosotros de Egún. Ojalá que quede aquí en el éter y que las personas que les gusta estudiar se den cuenta cuándo está bien mandar a una persona a rayar y cuándo está mal. Me hace falta cuándo está mal mandar a una persona a rayar. Aquí vemos la esclavización de Egún, la fundamentación de Egún en Caldero, la fundamentación de Pagungún de Egún, cómo se pacta con Egún con flores, cómo se pactan con ajiaco, cómo se pactan a través de los huesos. Todo eso está escrito en el Odun simple, el Dilogún. Cómo Egún vino del cielo a la tierra y se hizo grande en la tierra. Y cómo se empezó a orar en la tierra. Y entonces es la diferencia que nosotros planteamos entre la palabra, por decirlo así, Egungun y Egún. Como en nuestra tradición afrocubana, de hecho la palabra Egungun es muy poco utilizada. Nosotros solo utilizamos la palabra Egún para referirnos a la consagración y a la adoración de Egún en nuestra religión. Son dos cosas que aunque parezcan iguales, son diferentes. Les narré un pataquí donde el jefe de Egungun sanciona a un Egún por su mal comportamiento. Sí, si ya está rayado ante hacerte ocha, ni modo, o sea, no se puede hacer nada. Todo depende del linaje y de la costumbre a la cual uno se acerque. Yo conocí personas que tú te acercabas ahí y lo primero que te decían, tienes que ir a rayarte, sin siquiera conocer tu nombre. Sin siquiera conocer tu nombre, tienes que ir a rayarte. Hija, ponle la... Tienes que ir a rayarte. Y te decían, no, para tú hacerte ocha conmigo, tienes que rayarte obligatoriamente, lo cual es un error. Y por eso pienso yo que se han ido violando pasos. No, esto no es desde ahora, ni es culpa de la nueva generación, ni mucho menos. Esto viene desde antes, que se han ido violando pasos y por supuesto viene desde Cuba, y hay que decirlo así, de la apetencia siempre de prevalecer y de adquirir más dinero que el otro. ¿Y cuál es la única manera de adquirir más dinero que otro? Bueno, yo te rayo, yo te hago santo y después te paso para mi hermano que tiene hecho y fa y que te hago avalado. Y todo se quedó en la familia. Y eso tenemos que ser autocríticos y decirlo así, a capa quitada, a calzón quitado o a pecho descubierto, como quieran decirle en los diferentes países. Es así. Pero quizás si lleváramos
un procedimiento estándar en el cual usted primero se ve con el caracol de la persona que usted quiera que vaya a ser su madrina, esto es tema otra directa, conocer a la persona, verse con el caracol o con IFA primero, como usted lo prefiera, pero normalmente uno iba directo al santero y el santero te bajaba el caracol inmediatamente y ya por ahí podemos tener una guía de por dónde pueden ir las cosas. ¿Entiendes? Por supuesto, si tenemos el conocimiento de esto que hemos manifestado aquí, que no es mío, eso es legado y enseñanza de los ancestros. Si tenemos el conocimiento de que en Ocana esto, en el Yoko esto, en Okunda esto, toda la problemática en cada Odun con Egun, entonces podremos saber si decirle a la persona, mira, aquí en este Odun, por ejemplo, Iroso, vaya a ver su situación con Egun en el palo. Sí, porque nosotros no fundamentamos con hueso ni mucho menos. Y así sucesivamente. Era lo que quería en el 2x1 el día de hoy, que ya se me está acabando la batería. Conversar con ustedes, queridos hermanos. Gracias a las personas que tuvieron a bien estar un ratico aquí. ¿Cómo se llama? Darle like y compartir esta directa, que no sé por qué no nos las comparten de ninguna manera. No nos las comparten, las directas no nos las comparten. Pero bueno, no importa, eso yo lo aprendí con el tiempo y esperemos que en algún momento lo compartan de igual manera. De todas formas, vamos a hacer, como me dijo alguien, una persona muy sabia, vamos a seguir en nuestro círculo cerrado, que yo creo que mientras más cerrado, aprendemos más, nos comunicamos y como somos menos, somos más amigos. Muchas gracias a las personas por esta oportunidad. Les saludo y como siempre le digo que las bendiciones de Obatalá le lleguen a usted y a toda su familia donde quiera que se encuentren. Buenos días, buenas tardes o buenas noches donde quiera que se encuentren en este mundo. Saludos.